Buenas tardes, queridos hermanos y queridos amigos. Como podréis apreciar, a mis espaldas me encuentro en el cementerio de Sant Fost de Cansentelles, mi pueblo. Y en esta ocasión he decidido grabar este vídeo aquí, a las puertas del cementerio, porque el tema tiene que ver precisamente con asunto de cementerios. En realidad lo que voy a hacer va a ser leer una hojita que últimamente ha llegado a mis manos y que después de leerla me pareció que era lo suficientemente interesante como para hacer un vídeo de ella. El título general reza así: para todos. Sí, para los creyentes y para aquellos que todavía no lo son. Para todos. Y un subtítulo dice: relatos del campo de batalla. Sí, relatos del campo de batalla. El soldado y el oficial. Y arranca de un texto que se encuentra en la primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 12, donde Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y ahora se pasa a narrar la historia. Durante la batalla de Sedan, Francia, del 1870, los soldados se abrían paso en el campo de batalla cargados con un compañero malherido y moribundo. Compañero que decía: voy a morir, déjenme. Un oficial se interesó por el soldado herido y le preguntó: ¿qué puedo hacer por usted? Nada, capitán, respondió él. Se lo agradezco, pero voy a morir. Insiste el capitán: ¿no puedo hacer nada? ¿Quiere que le escriba a sus padres? ¿Tal vez a sus amigos? Respuesta del soldado: no tengo a nadie. Pero si quiere, saque la Biblia que está en mi mochila y léame en el Evangelio de Juan, al final del capítulo 14. Es un versículo que habla de la paz, Continúa diciendo el relato. El oficial tomó el libro y leyó. Son palabras de Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto se lo dijo el Señor Jesús aquella última noche, antes de ir a la cruz del Calvario, a sus apóstoles. Y está en Juan capítulo 14 y versículo 27. Seguimos con la lectura. El moribundo escuchaba y disfrutaba cada palabra. Él sabía que Jesús es quien da la paz. Nadie puede obtenerla por sus propios medios. Es preciso recibirla como un regalo. Jesús hizo esa paz mediante la sangre de su cruz y la hizo en el Gólgota. Allí expió nuestros pecados. Allí nos reconcilió con Dios. Entonces su conciencia estaba en paz. Su corazón descansaba. Ya no había turbación. Ya no había miedo. Estos parecían ser los pensamientos que se iban agolpando en la mente del soldado moribundo. Luego
dijo al oficial: muchas gracias, yo tengo esta paz. Dentro de poco estaré junto a mi Señor. Ya no necesito nada. Quédese con este libro. Se refiere a la Biblia. Quédese con este libro. Él me ha llevado a Jesús y también lo hará con usted. Su voz era tan débil que el oficial tuvo que acercar su oído a los labios del moribundo. Esa voz pronto se apagó, pues el soldado entró en el reposo de Cristo. El oficial guardó la Biblia en su mochila y volvió al campamento. Había visto caer muchos soldados, pero nunca había asistido a semejante partida. Un hombre que muere en paz, un hombre que muere sin ningún miedo, un hombre que muere sabiendo a dónde va. También había visto morir a su madre, la madre del oficial, que mira por dónde era cristiana. Y había visto su final, y que era un final igualmente de apacible que el de este soldado. No lo podía olvidar. ¡Oh! Cuán falsa sonaba la risa burlona de sus compañeros al lado de tan dulce paz. ¿Qué les esperaba a ellos en sus últimos momentos? ¿Temor? ¿Angustia? ¿Incertidumbre? Tengo que conocer esta paz, se dijo a sí mismo. Después de la escena que acabo de vivir y cómo he visto morir a este cristiano, yo no me puedo cruzar de brazos. Tengo que conocer esta paz, la paz con la que se ha marchado el soldado. Entonces buscó a Dios, y Dios se dejó hallar. Entonces pidió la paz, y Dios se la dio. Y concluye la lectura. En alguna parte del campo de batalla se vio por mucho tiempo una pequeña tumba en la cual estaban grabados el nombre del soldado y también el de su regimiento. El mismo oficial la cuidaba fielmente y allí mandó grabar estas palabras. En reconocimiento al soldado, el oficial mandó grabar estas palabras, que son palabras extraídas del Salmo 21. Vida te demandó y se la diste, largura de días y eternamente para siempre. Y concluye la nota. Él también había pedido la vida eterna, y Dios se la otorgó, como no podía ser de otra manera. Dios se la otorgó. Bien, no quiero dejar la lectura tal como está, sino que releyéndola varias veces, he entresacado algunas aportaciones que voy a compartir brevemente con todos vosotros. La primera aportación es cuando el soldado le dice al oficial: léame en el Evangelio de Juan, al final del capítulo 14. Es un versículo que habla de paz. Es un versículo que habla de paz. Y ese versículo dice, o en ese versículo dice el Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y por qué pudo decir esto el Señor Jesucristo? Porque posteriormente el apóstol San Pablo, escribiendo la carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 14,
afirmaría, porque Jesucristo es nuestra paz. Porque Jesucristo es la paz de aquel soldado, de aquel oficial. Hombre, hola. Hola, soy de Cañellas. ¿Eh? Soy de Cañellas. Eres de Cañellas. Sí, y vengo a ver... ¿Está cerrado el cementerio? Sí, está cerrado, está cerrado. Por eso me he puesto a grabar yo ahora, porque está cerrado. Es que nos lo han de abrir porque tenemos que... Bueno, yo acabo en un momentito. No es que le llame la atención. ¿no? Pues nada, Pero yo venía es un vídeo cristiano. Sí, vale. Vale, adiós, buenos días. Bueno, pues ya veis, se ha acercado un señor y por lo menos tiene que saber que es un vídeo cristiano. Faltaría más, que hubiera perdido yo la ocasión de explicarle de lo que se trata el vídeo. Os estaba diciendo que el Señor Jesucristo dijo, la paz os doy, mi paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y esto lo pudo decir el Señor Jesucristo porque más adelante Pablo diría que Jesucristo es nuestra paz. Y al ser la paz personificada, encarnada, puede darla a todo aquel que se la demanda. Un segundo detalle. Dice que entonces buscó a Dios y Dios se dejó hallar. Pidió la paz y Dios se la dio. Es el Señor Jesucristo quien en el Evangelio de Mateo capítulo 7 dijo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque a todo aquel que busca se le abre, y al que llama, el que busca, halla, y a aquel que llama se le abre. Y me buscaréis y me hallaréis, diría Dios en el Antiguo Testamento, porque me buscaréis de todo corazón, como había hecho este soldado y como posteriormente hizo el oficial. Y ya finalmente, y para terminar, una tercera aportación. Dice aquí de que Dios le otorgó esa paz. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando los judíos están matando a Esteban a pedradas, él de rodillas se encomendó a Dios y le dijo, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado, queriendo imitar a su maestro, quien en la cruz del Calvario experimentó unas palabras parecidas. Y dice la lectura de Hechos 7 que mientras lo apedreaban pusieron los pies ante un joven llamado Saulo, quien guardaba las ropas. Y luego este joven llamado Saulo, cuando ya se había convertido al Señor, en uno de sus dos testimonios, dice de que él consentía en la muerte de Esteban. O sea que él guardó las ropas y dio su voto para que apedrearan a Esteban. Pero mira por dónde. Los milagros de Dios, la gracia de Dios. Cuando este apóstol convertido ya al cristianismo escribe su último escrito en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, declara, he peleado la buena batalla, batalla espiritual, no batalla física con armas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Vaya confianza la de Pablo, vaya seguridad la de Pablo. Yo que antes era un perseguidor de los cristianos, yo que había dado mi voto para que se matara a Esteban, y cuando conocí al Señor, he vivido cerca de 30 años siguiendo y peleando la buena batalla. Y ahora estoy ya para irme a la presencia del Señor. Querido amigo que estás viendo este vídeo, esto le pasó a ese soldado, esto le pasó a su oficial, esto le pasó a Esteban, esto le pasó a Pablo y esto me ha pasado a mí también,
Muy religioso era yo antes, pero la religión no lleva a Cristo. Ninguna, ¿eh? No unas sí y otras no. Ninguna religión lleva a Cristo. El único que lleva a Cristo es el mismo Cristo, quien dijo: yo soy el camino. El que ande por él me encontrará. Vamos pues a terminar como siempre con una sentida oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por lecturas como esta, que nos tocan el alma y el corazón. También aprovecho para darte las gracias por la, iba a decir, interrupción de este señor. Para mí no ha sido una interrupción. Probablemente sea un encuentro que has puesto tú. Te quiero pedir que tú lo bendigas también. Ojalá que vea y que escuche este vídeo. Y a los queridos amigos que lo vean y lo escuchen, bendícelos, que te busquen a ti, como te busqué yo, y millones de cristianos a lo largo de todos los continentes. Recibe pues en este día nuestra gratitud que te hacemos llegar, como siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.